Supercrack Estrella presenta El misterio del número 1300. La élite está dando pistas de pequeña edad de hielo. ¿Para qué sirve esta combinación de números? ¿Quién está destinado a verlo? Nombre: 1300. Ubicación: Yala, Bulgaria. Después de investigar casi podemos asegurar la razón por la que aparece ese número 1300 en Yala, Bulgaria. Está hecho para ser visto desde arriba por el satélite búlgaro, que tiene precisamente ese nombre, satélite 1300. Intercosmos 22, más conocido como Bulgaria 1300, fue el primer satélite artificial de Bulgaria. Fue nombrado después del 1300 aniversario de la fundación del Estado búlgaro. Fue diseñado para estudiar la ionosfera y la magnetosfera de la Tierra. El satélite fue desarrollado por la Agencia Espacial Búlgara en torno al autobús meteorito, proporcionado por la Unión Soviética como parte del programa Intercosmos. El ensamblaje tuvo lugar en Bulgaria y la nave espacial fue lanzada desde Plesetsk a las 13:35 hora local del 7 de agosto de 1981. Durante ese mismo año, el gobierno búlgaro organizó una celebración masiva para conmemorar el 1300 aniversario de la fundación del país. Intercosmos 22 se insertó con éxito en una órbita casi polar. La piel exterior de la nave espacial, incluidos los paneles solares, está recubierta con un material conductor para permitir la medición adecuada de campos eléctricos y plasma de baja energía. La energía es proporcionada por los dos paneles solares, que generan 2 kW de electricidad. Se utiliza un paquete de baterías recargables como suministro de energía. Cuando la nave espacial está en un período de eclipse, los datos recopilados se almacenan en 2 grabadoras, cada una con una capacidad de 60 megabits. El transmisor principal irradia 10 W en la banda de 130 MHz. No se planificó ningún límite operativo. A partir de 2009, el satélite estaba operativo y todavía está en la lista de programas activos de ESA. Proporciona datos sobre el entorno extraterrestre sobre las regiones polares de la Tierra. El 1300 aniversario del Estado búlgaro fue una celebración de un año en 1981, cuando Bulgaria celebró el 1300 aniversario del establecimiento del primer Estado búlgaro en la historia moderna. Hubo 23.000 eventos relacionados con el 1300 aniversario. El 1300 aparece escrito por primera vez en el 2010. Sospechamos que este satélite tiene como misión controlar la pequeña edad de hielo, que puede ocurrir pronto, ya que el nombre 1300 también coincide con la pequeña edad de hielo, en el 1300 después de Cristo. El enigma de la pequeña edad de hielo de la Tierra. Investigadores creen tener la respuesta de qué provocó que el planeta se enfriara abruptamente desde el final de la Edad Media hasta bien entrado el siglo XIX. Desde el final de la Edad Media hasta casi acabado el siglo XIX, la Tierra pasó por un largo periodo de enfriamiento que los científicos denominan pequeña edad de hielo, una época en la que pueblos alpinos quedaron arrasados por el avance imparable de los glaciares y los ciudadanos londinenses, aunque parezca increíble, podían patinar sobre el Támesis. El origen de esta abrupta y larga temporada de reducción de temperaturas ha sido siempre un misterio envuelto en especulaciones, pero ahora un equipo internacional, dirigido por investigadores de la Universidad de Colorado Boulder en Estados Unidos, cree tener la respuesta al enigma. Este frío intenso fue causado, según publican esta semana en la revista Geophysical Research Letters, por unas gigantescas erupciones volcánicas en el trópico que iniciaron una cadena de efectos sobre el clima. Según la nueva investigación, la pequeña edad de hielo comenzó repentinamente entre los años 1275 y 1300 después de Cristo. ¿Llegará una mini edad del hielo en 2030? La NASA refuta esta teoría. De vez en cuando, el Sol se vuelve más silencioso, experimenta muchas menos manchas solares y emite menos energía, situación que va a ocurrir en los próximos años. Entre los años 1275 y 1300 después de Cristo, se produjo en la Tierra la llamada pequeña edad de hielo, un período de actividad solar extremadamente baja en el hemisferio norte que, combinada con el enfriamiento de los aerosoles volcánicos, originó temperaturas superficiales más bajas. Entre las consecuencias de este descenso del calor global, pueblos alpinos quedaron arrasados por el avance imparable de los glaciares, o los ciudadanos londinenses pudieron patinar sobre el Támesis, por ejemplo. Desde hace unos años, algunos científicos alertan que una situación similar podría ocurrir alrededor de la década de 2030. ¿Qué hay de cierto en esto? Ahora, la misma NASA ha querido refutar los vaticinios de la próxima mini edad de hielo por la esperada y probada disminución de la producción de la energía de nuestra estrella en las próximas décadas. Es decir,
Sí habrá un gran mínimo solar, pero no afectará a la Tierra, ya sobrecalentada por el efecto del cambio climático. Las élites habrían creado una cortina de humo para poder almacenar toda la energía posible para el 2030. Los cambios naturales en el ciclo solar. A lo largo de su vida útil, el Sol experimenta cambios naturales en la producción de energía. Algunos ocurren durante un período normal de 11 años de pico, muchas manchas solares, y baja actividad, menos manchas solares, que son bastante predecibles, lo que se llama ciclo solar. Sin embargo, de vez en cuando, nuestro astro se vuelve más silencioso, muestra muchas menos manchas solares y emite menos energía. Este fenómeno es conocido como gran mínimo solar, y la última vez que sucedió esto, coincidió, efectivamente, con la pequeña edad de hielo de finales de la Edad Media hasta casi acabado el siglo XIX. Por ello, algunos científicos han presagiado esta nueva pequeña edad del hielo. Sin embargo, otros investigadores señalan que esta bajada de las temperaturas solo compensaría 3 años de crecimiento actual de la concentración de dióxido de carbono, CO2, que produce el efecto contrario. Por lo tanto, un nuevo gran mínimo solar solo serviría para compensar unos pocos años de calentamiento causado por las actividades humanas, afirman en un comunicado desde la Agencia Espacial a través del blog NASA Climate. De hecho, el calentamiento causado por las emisiones de gases de efecto invernadero de la quema humana de combustibles fósiles es 6 veces mayor que el posible enfriamiento de décadas de un mínimo solar prolongado. Es más, incluso si un gran mínimo solar durara un siglo, las temperaturas globales continuarían elevándose, y esto ocurre porque el hecho de que se caliente la Tierra no solo depende de la producción de energía del Sol, sino también de lo que hacemos los humanos sobre su superficie, y, a día de hoy, nuestras emisiones de gases de efecto invernadero son el principal motor de la subida de las temperaturas, indican desde la NASA. Es decir, una nueva mini edad del hielo no supondrá demasiada diferencia, y ni siquiera ayudará a paliar los fenómenos del cambio climático. Científicos británicos realizaron un estudio sobre la posible aparición de una pequeña era de hielo, con lo que podría producirse incluso la congelación del río Támesis, en Inglaterra, hacia 2030. El estudio fue publicado en la revista británica Astronomy y Geophysics a principios de este año, donde según modelos matemáticos, la actividad magnética del Sol volverá a su mínimo a partir de 2021. Los científicos predicen una disminución de esas ondas magnéticas por 3 ciclos solares. El fenómeno solar se corresponde con períodos climáticos fríos de la Tierra, según indica el estudio. La noticia ha causado impacto entre climatólogos de todo el mundo. La investigación está liderada por V. Sarkova, de la Universidad de Northumbria, quien reveló durante el Encuentro Nacional de Astronomía en Llandudno, en Gales, esta pequeña edad de hielo. El campo magnético del Sol varía a lo largo del tiempo, y estas tienen una influencia directa en la radiación electromagnética que emite el astro rey, así como en la intensidad de sus flujos de plasma y en el número de manchas en su superficie. La variación en la cantidad de manchas solares tiene una estructura cíclica, con máximos que se producen cada 11 años y que tienen efectos concretos sobre el medio ambiente de la Tierra. Todo el mundo ha oído hablar de la edad del hielo o era glaciar, ocurrido hace 2,5 millones de años. Fue un tiempo donde el mundo se convirtió en un sitio bastante frío y complicado para vivir. Lo que mucha gente no recuerda es que hubo un evento parecido hace unos pocos siglos, aunque no fue tan extremo como la glaciación. Le pusieron el nombre de pequeña edad de hielo, y duró unos 500 años. Aunque se llama pequeña edad de hielo, eso no significa que no fuera una glaciación en toda regla. El hielo se extendió por todas partes y mucha gente pudo ver cómo todo a su alrededor se congelaba. Ciudades enteras quedaron destruidas, y muchos ríos y mares se congelaron como si de una película de ciencia ficción se tratara. Las hambrunas que provocó fueron también otro de las graves consecuencias de la pequeña edad de hielo. Las élites podrían estar creando cortinas de humo para almacenar alimentos y energía para el 2030. Estos cambios de temperatura extremos se prolongaron desde el año 1300 a 1850, siendo algunos períodos más fuertes que otros. El más frío ocurrió al principio y duró 100 años, terminando en el año 1400. Sin embargo, los siguientes períodos también fueron catastróficos y hubo uno terrible en el año 1645 que fue devastador. Para hacernos una idea de cómo fue la pequeña edad de hielo, parte del océano Atlántico se congeló del todo. El mar Báltico se congeló también y lo mismo pasó con importantes ríos de Europa y América.
La Antártida sería el mejor lugar para sobrevivir a esta glaciación. Por esta razón desde hace tiempo se permite volar aviones comerciales grandes supuestamente para el turismo. La realidad es que podrían estar creando refugios aquí, y almacenando energía y alimentos. ¿Cómo empezó la pequeña edad de hielo? Lo cierto es que nadie sabe muy bien por qué comenzó este período de frío. Muchos piensan que fue por una reducción de la radiación solar, lo que causó que la Tierra se enfriara. Otros piensan que fue debido a una serie de erupciones volcánicas que ocurrieron durante esa época. Los volcanes parecen ser la teoría más comentada, ya que se sabe que un exceso de polvo y cenizas soltadas por las erupciones pueden crear nubes que impiden la entrada de la luz solar. Se sabe que en el año 1300 hubo grandes estallidos de volcanes, y podría haber provocado ese enfriamiento del planeta. Cuando comenzó la pequeña edad de hielo, mucha gente no se dio cuenta al principio. Sin embargo, aunque las cosas cambiaron de forma lenta, al final la mayoría pudo comprobar que algo no iba bien. La primera zona afectada fue el área mediterránea, donde países como España, Marruecos, Grecia y Turquía se vieron afectados. Fueron los primeros pero no los últimos. Los glaciares en la parte norte del planeta comenzaron a expandirse, y destruyeron todo lo que se ponía en su paso. Ciudades enteras en el norte de Europa quedaron inhabitables. Los que no perecieron a esta glaciación tuvieron que huir hacia el sur, buscando sitios más cálidos. El éxodo de miles de personas y animales hizo que llegaran hambrunas y enfermedades. Escandinavia fue uno de los países que peor lo pasó en esta primera glaciación, donde todo quedó arrasado por el hielo. El intenso frío avanzaba y todo el mundo veía que no se detenía con nada. Era solo una señal de lo que pasaría en el resto del planeta. Los veranos también cambiaron en prácticamente todas partes, y sitios donde antes hacía calor ahora eran muy fríos. Hubo muchos casos documentados de gente muriendo de frío en Europa en pleno verano. Muchas cosas que se cosechaban en verano, simplemente no crecían por el cambio de temperatura. Esto hizo que las hambrunas fueran incluso peores. Las hambrunas de la pequeña glaciación. Las hambrunas fueron sin duda uno de los peores problemas de la pequeña edad de hielo. Como se ha dicho, el cambio en los veranos hizo que muchas cosas cambiaran. Las cosechas se vieron muy afectadas en todas partes, y también la caza y la pesca. Muchos ríos se congelaron y la población de peces se vio diezmada. Lo mismo ocurrió en varias zonas marítimas que vivían de la pesca. Algunas partes del mundo se vieron más afectadas que otras, pero todos pudieron notar el efecto de esa glaciación. El primer período de la pequeña edad de hielo fue el peor en temas de hambrunas, y se calcula que murió un 10% de la población europea. Nadie comprendía en ese momento cómo todo se estaba literalmente congelando. El frío avanzaba en todas direcciones y estaba cambiándolo todo. Como se ha dicho, zonas que eran cálidas y amables con la gente, de pronto se habían convertido en lugares hostiles con un frío extremo. Había mucha superstición en aquella época, y no se tardó mucho en buscar culpables en la magia negra. Hubo un período de años donde las supuestas brujas sufrieron las iras del pueblo por la pequeña edad del hielo. Era para muchos la única explicación posible para lo que estaba pasando. En el primer período de esta glaciación se estima que murieron unas 50.000 personas acusadas de brujería. Fueron señaladas directamente por haber provocado el cambio meteorológico. En aquellos tiempos el método de ejecución para matar a los acusados de brujería era el ahorcamiento y quemarlos públicamente. Muchas de las acusaciones ocurrieron en zonas rurales, donde las supersticiones eran más pronunciadas. Como ya te podrás imaginar, mucha gente inocente acusada de brujería tuvo que morir en este período tan oscuro de la historia. Muchos historiadores piensan que pequeña edad de hielo tuvo la culpa de muchas de las cosas que ocurrieron en los siguientes siglos. El frío, migraciones y hambrunas afectó a la gente, haciéndola más vulnerable a las enfermedades. No es de extrañar que piensen que algunas pandemias que llegaron después fueron tan mortales, como por ejemplo la peste negra. La pequeña glaciación se considera culpable de otros eventos históricos, como por ejemplo la destrucción de la Armada Española. El huracán que la destruyó se piensa que se formó en el Ártico. También tuvo consecuencias positivas para muchos. Al helarse los ríos se crearon las llamadas ferias heladas, las cuales combinaban la típica feria con patinadores sobre hielo. Esto fue muy popular sobre todo en Londres y cuando se helaba el río Támesis. Investigaciones en la Antártida confirman la existencia de un refugio climático en el remoto mar de Weddell. Durante muchos años, investigadores científicos, exploradores, arqueólogos han quedado fascinados por la Antártida, su hielo perenne y su ambiente extremadamente frío.
Al mismo tiempo, la exploración de ovnis se está moviendo gradualmente en la dirección de este continente. La Antártida no es tan simple como un glaciar. En las profundidades de la capa de hielo existen evidencias de una civilización antigua, se han visto algunos ovnis, se sabe de la existencia de bases secretas, etc. El misterio de la Antártida está envuelto en un largo río de historia. Dado que la Antártida siempre ha estado cubierta por una gruesa capa de hielo, la tarea de explorarla es extremadamente difícil, lo que también la llena de misterio. Por supuesto, ocurre lo mismo con el Polo Norte. La operación secreta involucrada en ese momento era proteger a un grupo de científicos de ingresar a una estructura subterránea secreta cerca del glaciar Beardmore. Aquí es donde acuden los súper ricos para realizar turismo en la Antártida. La tecnología de detección determina que se trata de un edificio octogonal, solo una pequeña parte está expuesta y la mayoría del resto está enterrado en las profundidades del glaciar. Primero encontraron la puerta de la base cavando 15 metros bajo tierra con equipo. Había algunos jeroglíficos en la puerta que no habían visto antes. Las paredes de este edificio deben tener un grosor de 6 a 10 metros, y las paredes y el suelo deben sentirse extremadamente lisos, similar al material de basalto negro. La temperatura interior es sumamente cómoda, entre 20 y 22 grados centígrados, aunque en el exterior hace menos 40 grados, combinado con un clima muy malo. Según el denunciante, este edificio fue descubierto y su ubicación registrada ya en las décadas de 1950 y 1960, pero la gente no encontró la manera de ingresar. Sin embargo, aunque entraron en él, solo tomaron muestras y fotografías en este piso, y no se adentraron en el suelo porque no encontraron un pasaje o puerta al subterráneo. Base subterránea. Como dijo el denunciante, esta base subterránea debe pertenecer a una civilización muy antigua. Esto se puede concluir por la planitud de las paredes y el piso y los jeroglíficos en la puerta. Si no hubiera estado allí desde la antigüedad, no hay forma de que pueda estar sellado dentro y debajo de la capa de hielo. Una parte muy pequeña ahora está expuesta, debido al derretimiento de la capa de hielo debido al calentamiento climático. Además, el denunciante también reveló un secreto asombroso: un miembro de su grupo de personas en el equipo científico es un híbrido de razas alienígenas y humanos, y esta base secreta sellada bajo la capa de hielo no es producto de la civilización humana. Es una base construida en la Tierra por extraterrestres, base secreta debajo de la capa de hielo. En cuanto a cuándo se construyó esta base y por qué, otro denunciante que también participó en esta misión secreta dio la respuesta: entró en la base secreta en diferentes momentos, se adentró más en la base y vio una escena increíble en acción. Allí, vio numerosos cadáveres de cierta raza alienígena e híbridos humanos, y le dijeron que estos cadáveres eran los especímenes de un experimento genético humano realizado por cierta raza alienígena en la Tierra. En ese momento, la civilización de esta raza alienígena superó con creces a los seres humanos durante decenas de miles de años, y uno de los propósitos de construir esta base es realizar experimentos genéticos en humanos. Si todo lo que dijo este denunciante es cierto, entonces tenemos que volver a examinar la historia de la Tierra. Quizás en su largo tiempo han pasado muchas cosas desconocidas. Hace algún tiempo, Rusia reveló en un documento secreto que se descubrió una base alienígena en la Antártida. Esta es una construcción muy avanzada, más allá del alcance de la civilización moderna. Como se puede ver, el corredor de la Tierra interior se encuentra en el mar de Lázarev, que es el mismo lugar donde el buque de investigación oceánica de la flota del Báltico ruso, el almirante Vladimirsky, llevó a cabo la investigación hidrográfica de las zonas acuáticas de la Antártida el año pasado. Según los investigadores, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética han sabido sobre la entrada secreta de Agartha a la Tierra interior y sus habitantes, así como las bases subterráneas clandestinas nazis durante más de 40 años, pero no saben cómo lidiar con ella y por lo tanto han suprimido la verdad. Ahora parece que estas bases subterráneas nazis todavía existe y sigue en funcionamiento. Además, creen que el último batallón de Hitler trabaja junto con los seres de la Tierra interior y entrarán en acción cuando el mundo está profundamente en una crisis económica. Sobre la base de toda esta información, si es verdad, paso a paso se pone de manifiesto por qué tantas personas conocidas, así como Estados Unidos y la naval de Rusia, visitan la Antártida. Bulgaria tiene una conexión con la Tierra Hueca. Desde aquí las élites escaparán cuando llegue la glaciación. Principios de la década de 1990, un equipo heterodoxo formado por militares, científicos y dotados psíquicos, se instaló en la localidad búlgara de Tsarichina para llevar a cabo una misteriosa misión, cuyo objetivo quizá nunca llegue a desvelarse.
No obstante, el ahora conocido como caso Psarichina tiene la apariencia de un formidable expediente X. Avistamientos ovni, contactos con entidades alienígenas, el hallazgo del sarcófago de un extraterrestre, las extrañas muertes de varios de los miembros de la expedición. La historia comienza con un tal Dr. Naplatanov, uno de los protagonistas de los supuestos experimentos psíquicos que militares y gobierno búlgaros estaban llevando a cabo, al objeto de demostrar la eficacia de la telepatía, la clarividencia, la visión remota y el posible contacto con entidades extraterrestres. El marco de los hechos o quizá la tapadera era el intento de Naplatanov por obtener indicaciones precisas acerca de la presunta ubicación del mítico tesoro del zar Samuel, soberano del primer imperio búlgaro entre 997 y 1014. Se cuenta que el médico poseía ciertos poderes excepcionales, en tanto que su hija, Marina, era una clarividente que decía mantener contactos con criaturas alienígenas o, más concretamente, con una misteriosa entidad. Suicidios inducidos. Una mañana de diciembre de 1990, Naplatanov partió con un equipo de expertos militares y dotados psíquicos hacia los alrededores de Psarichina, localidad cercana a Sofía, la capital búlgara. Con él iban Dimitar Sirakov, Dora Petrova, el mayor Serafimov, el coronel Stetko Kanev y su hija Marina. Ninguno sospechaba que la misión acabaría convirtiéndose en algo que nada tenía que ver con tesoros ocultos. Durante los primeros días intentaron delimitar las posibles localizaciones del supuesto botín. Además, en paralelo, mantuvieron reuniones con el ministro de Defensa búlgaro y el general Dinev, al objeto de planificar las excavaciones y dotar a la misión de la logística adecuada. Sin embargo, desde el principio comenzó a cobrar importancia la tarea de los contactados: utilizar sus poderes psíquicos para descubrir el tesoro. En una de aquellas reuniones intervino uno de los personajes más relevantes de esta trama, otra clarividente y contactada búlgara, Eli Loginova. Ese es su nombre. Decía mantener comunicación con entidades extraterrestres, gracias a lo cual aseguraba poder localizar el tesoro. Siguiendo sus instrucciones, el equipo comenzó a cavar donde Loginova les había indicado. Sin embargo, lo que encontraron allí seguramente sobrepasaba cualesquiera que fuesen sus expectativas. ¿Estaban preparados para aquel descubrimiento? Al parecer, no todos lo estaban. Allí no había ningún tesoro, sino algo ignoto, sobrenatural. Marina Naplatanova fue la primera en dar señales de arrepentimiento. A los pocos días de involucrarse en la misión, la abandonó porque la entidad alienígena que la guiaba le advirtió del peligro que corría. Trágicamente, Naplatanova se suicidó poco después de dejar la misión. Su padre, consternado, estaba convencido de que su hija y él mismo habían sido víctimas de la influencia de armas psicotrónicas, como así lo argumentó en una carta dirigida al ministro de Defensa. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.